Bienvenidos a la tercera y última sesión en nuestro estudio acerca de la pasión del Cristo. Espero que haya aprovechado el intercambio de ideas en su grupo. Espero además que nuestra enseñanza le haya provisto de un contexto más completo, no solo de lo que pasó en la historia de Jesús, sino también de su razón de ser. En esta sesión final, quisiera transportarlo a los últimos minutos de la película. Jesús ya ha estado colgado durante 6 horas en la cruz. Ahora mira al cielo, pronuncia sus últimas palabras, todo se ha cumplido. Y con esa afirmación cumple lo que vino a hacer. Pero ahí no termina la historia. La Biblia dice que un hombre llamado José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Según la costumbre judía, José preparó el cuerpo para la sepultura. Con la ayuda de Nicodemo, mezcló unos 34 kilos de mirra y áloe y envolvió en vendas el cuerpo de Jesús con las especias aromáticas. De ahí José lo llevó a un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro a fin de sellarlo. Cualquiera que contemplara esa escena se hubiera llevado la impresión de que todo había terminado. Prácticamente todos los seguidores de Jesús se dispersaron, temiendo que corrían peligro de muerte. El mundo de los discípulos se había derrumbado. Las ilusiones que se habían hecho se convirtieron en pesadillas. Habían dedicado 3 años de su vida a seguir a este que afirmaba que era Dios en carne y hueso. Ahora algunos de ellos volverían a la vida que llevaban antes de Cristo, la vida del pescador. Ahora que los discípulos se han esfumado, al día siguiente los jefes de los sacerdotes y los fariseos vuelven a Pilato y le dicen: Señor, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Pilato les responde: llévense una guardia de soldados y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que van, cierran el sepulcro con una piedra y lo sellan dejando puesta la guardia. Al 3er día de la muerte de Jesús, hubo otro violento terremoto. Pero a diferencia del primero, este terremoto no anunciaba su muerte, sino su resurrección. En Mateo 28, la Biblia dice que un ángel quitó la piedra del sepulcro. Cuando María Magdalena y María, la madre de Jacobo, se acercaron al sepulcro, se encontraron con el ángel. El ángel les dijo: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. A mí me encanta el versículo que sigue. Dice: así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Me imagino que si yo hubiera tenido una conversación con un ángel sentado en una enorme roca que había tapado la entrada de un sepulcro, también habría tenido miedo. La única emoción más fuerte que el temor que sintieron estas mujeres a causa de esta extraña experiencia era la esperanza y el gozo de saber que Jesús había resucitado venciendo la muerte. Tomemos un momento para hacer un recuento de lo que sabemos acerca de este sorprendente suceso. Se rompió el sello. El castigo por romper ese sello romano era muy severo, nada más ni nada menos que ser crucificado boca abajo. Se quitó la piedra. Esa piedra grande, que pesaba unas 2,5 toneladas, había sido puesta a la entrada del sepulcro. Los autores de cada uno de los 4 evangelios aseveran que la piedra fue quitada, corrida de la entrada. Falló la guardia. ¿Qué le pasó a esa disciplinada guardia romana? Los soldados tuvieron tanto miedo del ángel del Señor que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Desapareció el cuerpo. Quedaron solo las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Juan, el discípulo amado a quien Jesús le encomendó el cuidado de su madre, llegó al sepulcro, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Luego llegó Pedro, que sí entró, y vio no solo las vendas, sino también el sudario enrollado en un lugar aparte. Hubo testigos oculares.
En cualquier juicio, el testimonio más convincente es el de un testigo ocular que da fe de haber presenciado lo ocurrido. La Biblia dice que Jesús se apareció a varios grupos de personas, entre ellos a un grupo de más de 500. Fueron transformados los discípulos. Hay que reconocer que la causa de la extensión del Evangelio no fue la riqueza moral del Sermón del Monte, sino la certeza de que Jesús había resucitado. De lo contrario, ¿cómo se explica que Pedro, el discípulo que había negado al Maestro, predicara con tanta convicción el día de Pentecostés, que como resultado unas 3,000 personas recibieron su mensaje, fueron bautizadas y se unieron a la iglesia? Y ese es un solo ejemplo de lo que hicieron los discípulos por la causa de Cristo después de su resurrección, incluso su disposición a morir por su Maestro. La evidencia es abrumadora y fidedigna. El autor y expositor Josh McDowell, después de invertir 700 horas estudiando la resurrección, dijo: «He investigado sus bases y he llegado a la conclusión de que la resurrección de Cristo o es uno de los engaños más maliciosos, despiadados y crueles que jamás haya perpetrado ser humano alguno, o es el hecho más asombroso de la historia». Una de las personas a las que se le apareció Jesús después de su resurrección fue una mujer a la que vimos a lo largo de la película. Se trata de María Magdalena. Ahora bien, Magdalena no era su apellido, representaba más bien la ciudad de su origen. Ella era de la ciudad de Magdala, localizada a orillas del mar de Galilea. En la película la vimos con frecuencia en compañía de María, la madre de Jesús. Es más, vimos a María Magdalena seguir a Jesús de cerca, alcanzando a verlo en su juicio ante Pilato, durante la golpiza que sufrió a manos de los soldados romanos y durante su ascenso al Gólgota por la Vía Dolorosa. Cuando casi todos los discípulos se dispersaron y abandonaron a Jesús, ella se mantuvo cerca, nunca abandonó a su Señor. No es mucho lo que sabemos acerca de María Magdalena. Su encuentro inicial con Jesús se nos describe en apenas 7 palabras. Se encuentran en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 2. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Mucho se ha especulado en el transcurso de los siglos sobre el trasfondo de esta mujer, pero lo único que sabemos con certeza es lo que nos dice ese versículo 2 en solo 7 palabras. Era una mujer aquejada de problemas, a la que los espíritus malignos oprimían. De alguna manera encontró a Jesús, quien la sanó y la liberó de esos espíritus. Su transformación fue tan radical que ella comenzó a viajar con Cristo y sus discípulos de pueblo en pueblo. Fue su fiel y devota seguidora hasta el doloroso y amargo fin. Lo cierto es que aún después de la muerte del Señor, a María Magdalena se le encuentra siguiendo su pista. La Biblia dice que ella siguió a José de Arimatea cuando él pidió el cuerpo de Jesús y se lo llevó para ungirlo para la sepultura, y luego observó cómo fue que lo puso en el sepulcro. Mateo dice que luego de que José de Arimatea puso a Jesús en su sepulcro cavado en la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada. Luego dice, allí estaban, sentadas frente al sepulcro, María Magdalena y la otra María. Imaginémonos a las 2 mujeres sentadas, con los ojos fijos en la enorme piedra que está tapando la entrada del sepulcro. Ellas son las únicas que se han quedado a velar aquel lugar. Tienen el corazón lleno de dolor, los ojos llenos de lágrimas y la mente llena de confusión y de preguntas. Nadie pensó que todo fuera a terminar así. Esto no tiene sentido alguno. Todo ha sucedido tan rápido. De un día para otro Él las ha dejado. ¿Ahora qué van a hacer? No pueden imaginar la vida en un mundo sin Cristo. A María la encontramos a los 3 días de la muerte de Jesús, todavía de luto. La Biblia dice que el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, ella se dirige al sepulcro. Habiendo preparado más especias aromáticas, se dispone a volver a ungir el cuerpo. Su dolor la abruma, su amor la motiva.
En el camino, ella y su amiga se preguntan quién va a ayudarlas a quitar la piedra de la entrada del sepulcro. Al llegar, no salen de su asombro al ver que alguien ha corrido la piedra. Esa es la experiencia a la que me referí antes. La Biblia dice que entran en el sepulcro, pero no hallan el cuerpo del Señor Jesús. En eso se les presentan dos ángeles que les dicen que Jesús está vivo y les mandan que vayan a decirles a los discípulos lo que ha sucedido. Así que salen corriendo a dar la noticia. Al principio los discípulos no les creen. El relato les parece una tontería. Pero Pedro y Juan sí salen deprisa hacia el sepulcro. Cuando llegan, se dan cuenta de que la guardia ha desaparecido y la piedra está corrida. Entran en el sepulcro y allí solo encuentran las vendas y el sudario. El cuerpo de Jesús ha desaparecido también. Es interesante que Juan, en el Evangelio del que es autor, nos dice que él y Pedro regresan a su casa, pero que María se queda afuera, llorando junto al sepulcro. Es entonces que ella se inclina, todavía llorando, para mirar dentro del sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le preguntan por qué llora y ella les responde: «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». No bien dice esto, vuelve la mirada y allí ve a Jesús de pie, aunque no sabe que es Él. Ahora es Jesús quien le pregunta por qué llora, pero también le pregunta a quién busca. Ella, pensando que se trata del que cuida el huerto, le dice: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». Al oír esto, Jesús la llama por su nombre. «María», le dice. Reconociendo esa inolvidable voz, ella se vuelve y exclama: «Raboni», que en arameo significa maestro. El gozo que María Magdalena siente es indescriptible. Entonces él le pide que vaya a sus hermanos y les cuente todo lo que ha visto y oído. Es en el transcurso de las siguientes semanas que Jesús se aparece a muchas personas. La parte final del Evangelio según San Lucas dice así: «Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría». La vida de los discípulos de Jesús nunca más volvería a ser igual. De ahí en adelante, esos hombres y mujeres comenzarían a difundir la buena noticia de Jesucristo. Esa buena noticia era que había resucitado y ahora estaba sentado a la derecha del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. La piedra angular del mensaje del cristianismo ha sido, desde el principio, la resurrección de Jesús. Hace algunos años, la revista Newsweek publicó un artículo que examinaba la resurrección de Jesús. Decía: «Desde cualquier punto de vista, la resurrección de Jesús es la más radical de las doctrinas cristianas. Sus enseñanzas, compasión e incluso su muerte de mártir tienen paralelo en otras historias y tradiciones religiosas, pero no ha habido otra figura histórica de la que se haya afirmado con tanta insistencia que Dios la levantó de entre los muertos». No es una exageración decir que la credibilidad del cristianismo recae en la credibilidad de la resurrección de Cristo. Lo cierto es que más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace varias aseveraciones muy fuertes acerca de la resurrección de Cristo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, San Pablo dice: «Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes». Con claridad meridiana da a entender que si Cristo todavía se encuentra en un sepulcro, o si su cuerpo fue robado y la historia de la resurrección no es más que una invención humana, entonces el cristianismo carece de fundamento. Si la resurrección es una farsa, Pablo alega que nuestra fe es ilusoria y nuestra predicación inútil. Si la resurrección es un mito y nada más, entonces más vale que cerremos las puertas de nuestras iglesias y nos vayamos a casa. Es más, si Cristo no ha resucitado, todavía estamos en nuestros pecados y todavía están perdidos los que murieron en Cristo.
porque si la esperanza que tenemos en Cristo es solo para esta vida, somos los más desdichados de todos los mortales. El poder del Evangelio se basa no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Porque si bien Cristo tuvo que llevar nuestros pecados en la cruz, también tuvo que mostrar que podía vencer la muerte. Su resurrección es la garantía de que un día quienes lo seguimos tampoco seremos conquistados por la muerte. Tenemos un futuro más allá del sepulcro y la resurrección de Cristo nos lo garantiza. Al final de este capítulo, San Pablo dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando conocemos a Cristo, no tememos la muerte. El aguijón de la muerte desaparece. Debido a que Cristo venció la muerte, también nosotros podemos vencerla. Es que la resurrección no es solo un relato interesante o apenas un acontecimiento de la historia universal. Tiene claras implicaciones para nosotros hoy. En su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 al 20, San Pablo dice: «Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales». El poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que Dios usa para transformar la vida de las personas. Como se le explicó en la segunda sesión, todo lo que usted vio en la película de la Pasión y todo lo que hemos dicho acerca de la resurrección forma parte de un plan que lo incluye a usted, el plan de Dios. Generalmente cuando alguien habla acerca de la Pasión, pensamos en los últimos días de la vida de Cristo, pero yo me pregunto si no debiéramos pensarlo de otro modo. Es que puede asimismo representar la pasión que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Hemos pasado mucho tiempo tratando sobre el plan eterno de Dios. Dios quiere que formemos parte de su familia y ha sentado las bases mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Imaginemos por un momento lo que eso quiere decir. El gran Creador y omnipotente Dios del universo quiere tener una relación con usted y ha hecho todo lo posible para lograrlo, como ya lo vio en la película. La Biblia dice que Dios mostró lo mucho que nos ama al enviar a su Hijo a morir por nosotros, a pesar de que somos pecadores. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué necesitamos para tener una relación con Cristo? La buena noticia es que Cristo ya hizo todo lo necesario. Todo lo que tenemos que hacer es recibir ese maravilloso regalo que Él nos ofrece y comprometernos a seguirlo y a servirle de todo corazón. De hacerlo así, Él nos perdona de todo pecado y toma el control de nuestra vida. Escuche estas palabras de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 11. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No es más que un acto de fe decirle a Dios: acepto tu regalo de salvación para mi vida. Es posible que se esté librando una lucha ahora mismo en su corazón. Algo muy adentro le está diciendo: esto es verdad y yo necesito tomar este paso. Creo que Jesús es quien afirmó que era y que Dios lo levantó de entre los muertos y quiero formar parte de su familia. Si eso es lo que usted está pensando, quisiera guiarle en una oración sencilla pero sincera, en la que juntos invitaremos a Jesucristo a que entre a morar en su vida. Las palabras que le voy a pedir que repita no las he memorizado porque no representan una fórmula mágica.
Lo único que importa es que procedan de su corazón. Así que voy a pedirle que incline su cabeza y me permita guiarle en esta oración. Si prefiere, no tiene que repetir en voz alta lo que yo diga, aunque le recomiendo que lo haga, así como lo hice yo mismo hace muchos años. Lo que importa es que Dios oiga el clamor de su corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos vivir la experiencia de esta película, La Pasión del Cristo. Te agradezco que me hayas dirigido a este grupo. Sabía que algo faltaba en mi vida, solo que no sabía que eras tú. Gracias por buscarme apasionadamente, aun cuando hacía caso omiso de ti. Reconozco que has estado procurando llamarme la atención y que me he concentrado en el plan que yo mismo he trazado para mi vida y no en el tuyo. Así que ahora mismo quisiera dar el primer paso al invitar a Jesucristo a que entre en mi vida. Quiero abrirte mi vida lo mejor que pueda. Creo que Jesús murió por mis pecados. Te pido que perdones todo pecado, que me aceptes en tu familia y que tomes control de mi vida. En el nombre y por los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén. Si usted hizo esta oración, la Biblia le promete en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que por haber recibido a Cristo y haber creído en su nombre, se le ha concedido el derecho de ser hijo de Dios. Ha sido un verdadero placer para mí poder acompañarle durante estas sesiones. Mi deseo para usted es que cada vez que vea una cruz, recuerde lo mucho que padeció nuestro Señor Jesucristo por su pasión por tener una relación personal con usted. Que Dios le bendiga.